Yo ya les había contado en la primera clase que las medidas de dispersión son como una variable control de las medidas de posición central, que son las que representan las características generales de una población, o una muestra o un universo. Las medidas de dispersión lo que hacen es observar, ¿no? Y promediar cómo están repartidos los datos que tenemos dentro de la población comparados al promedio. ¿Okay? O sea, ve qué tanta distancia hay entre cada uno de los integrantes de esa población, de esa muestra o de ese universo con respecto al promedio. Cuanto más dispersión hay, o sea, contra más diferencia hay individualmente en cada uno de estos datos que tenemos, ejemplo, el ejercicio de los 20 días hábiles, si esos 20 días hábiles individualmente toman valores muy equidistantes del promedio que sacamos para los 20, quiere decir que el promedio general en verdad no representa lo que pasa en los 20 días. ¿Okay? Se llega a ese resultado por una cuestión matemática, pero no porque realmente represente lo que está sucediendo en ese evento, en ese caso que estamos observando. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos nosotros, en donde en la variable discreta, que era la de las habilitaciones, nos daba promedio 3, y si nosotros agarramos y al azar elegimos uno de los 20 y nos da que es 9, 10, 6, y ninguno da que es 3 o cercano a 3, quiere decir que en verdad ese 3 de promedio solo se llega a él por una cuestión aritmética y no por una cuestión de representatividad. ¿Okay? A eso es lo que me refiero. Entonces, las medidas de dispersión lo que van a hacer es ayudarnos a confirmar que lo que dicen las medidas de posición central, la media, la moda, la mediana, son representativos. Y estas medidas de dispersión van a ser 5. Vamos a tener el desvío medio, el desvío estándar, la varianza, el coeficiente de variación y como medidas de dispersión. ¿Okay? ¿Escucharon? Son 5. Las medidas de dispersión, escuché a alguien que habló, ¿alguien preguntó Sí, algo? Ledros, se escuchan como entrecortado, puede ser. Y la última no la escuché. Usted dijo 5 y escuché 4 nada más. La última es el rango. El rango El sería rango. el campo de variabilidad. Profe, Bien. perdón, ¿las podría repetir, por favor? Porque se entrecortó y no llegué a escuchar todas. Sí, entendemos entonces. El desvío medio sería el primero, el desvío estándar, la varianza, el coeficiente de variación y el rango. Gracias, profe. ¿Okay? Esos serían nuestras medidas de dispersión. ¿Okay? Ve que ahí, acá yo estoy compartiendo el apunte, que sería de la, si no me equivoco, es la unidad 4. Ahí explica un poquito, por ejemplo, si el concepto de la medida de dispersión es que a partir del valor 0, cuando no existen diferencias entre valores de la variable, o sea, si la dispersión en por sí va a ser la diferencia entre cada uno, ¿no?, de los valores que tiene cada individuo con respecto al promedio. Si la diferencia es 0, quiere decir que el valor que toma cada uno de los individuos es igual al promedio, quiere decir que no hay dispersión y todos esos datos son totalmente representativos del promedio, ¿okay? Porque todos toman el valor del promedio. Ahora, si la diferencia, ¿no? Si la diferencia entre cada uno de estos valores que toman los individuos es igual al máximo del valor que puede tomar la variable, por ejemplo, en el caso
de la variable discreta de la página 22 era 8, quiere decir que la mayoría de los datos que tenemos, de los individuos, en este caso los días hábiles, toman valores distintos de 3. O sea, el promedio es una cuestión matemática, pero no es una cuestión de representatividad. ¿Ok? A eso es lo que se refiere esta cuestión que está acá. Bueno, algunas cosas que no lo vemos, pero vamos acá directamente al desvío medio. Vamos primero con el desvío medio. Dice que es el promedio del valor absoluto de los desvíos de la variable respecto a la media aritmética de los valores. Vean esto que está acá. Ven, dice, es la sumatoria de los desvíos, ¿no?, con respecto al promedio en términos absolutos, en valores absolutos. O sea, quiere decir que hacen el diferencial de cada uno de estos valores que toma la variable con respecto al promedio y se queda con el valor absoluto. O sea, no se queda con el signo, si es positivo o negativo el resultado. ¿Qué significa eso? Ejercicio de la variable discreta, que tomaba entre 0 y 8, ¿no? 0 habilitaciones o 8 habilitaciones como máximo, y el promedio era 3. Si lo comparamos primero contra la posibilidad de que sea 0, es 0 menos 3, que es el promedio, nos daría menos 3, sería el resultado. Y en términos absolutos, a nosotros lo único que nos importa es la diferencia de 3, el valor 3. O sea, no nos importa el signo. En cambio, si fuera comparado contra el día que se habilitaron 8 comercios, 8 menos 3 me quedaría 5. En este caso, como es positivo, no hace falta sacarle el signo. Eso es a lo que se refiere el valor absoluto. ¿Está bien? Esto de que estén agrupados o no agrupados, por ejemplo, esto yo no lo aclaré en clase. Si no están agrupados, quiere decir es cuando tenemos cada uno de los valores de forma individual. O sea, tenemos los 20 días y el valor para cada uno de los 20 días. Tal cual como, por ejemplo, está en el enunciado. Eso sería, sumamos cada uno de esos valores y lo dividimos por 20, nos daría el promedio, por ejemplo. Eso se llamaría valores no agrupados. Y cuando nosotros hacemos la tabla de frecuencia, donde ordenamos y agrupamos, sería en donde ven que acá tiene FI, multiplica la diferencia, por ejemplo, en este caso lo multiplica por FI. No quiere decir que lo multiplica por la frecuencia absoluta simple, que es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con el Excel y armamos la tabla de frecuencia. ¿Ok? Bueno, ese sería el promedio medio. El desvío medio, digo. El desvío estándar dice que es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de los desvíos. Vean que siempre es cada uno de los valores menos el promedio. Vean que acá la única diferencia que hay entre uno y el otro, entre el desvío medio y el desvío estándar, es que ese diferencial entre el valor y el promedio los eleva al cuadrado. ¿Ok? Acá le quiero aclarar una cosa. Nosotros para sacar el desvío estándar, primero calculamos la varianza. ¿Ok? Porque la varianza sería la sumatoria de todos los diferenciales entre los valores y el promedio elevados al cuadrado, ¿no?, y promediado por el total de datos que tenemos. Ahora, el desvío estándar, vean que acá dice elevado al cuadrado, pero después esto está todo entre paréntesis y después dice elevada a la un medio. Elevado a la un medio es lo mismo que hacer la raíz. O sea, el desvío estándar, escúchenme bien, el desvío estándar en verdad es la raíz de la varianza. ¿Okay? Y la varianza sería los desvíos elevados al cuadrado, el promedio de los desvíos elevados al cuadrado. ¿Okay? Y el desvío estándar sería el promedio la raíz del promedio de los desvíos elevados al cuadrado. Y después tendríamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser
el desvío estándar dividido el promedio. Y como es un coeficiente, se mueve entre 0 y 1. ¿Okay? Si el coeficiente se acerca a 0, vamos a ver si acá. Vamos a jugar acá. Dije, el coeficiente de variación es el desvío dividido el promedio. Supongamos que el promedio, bueno, no supongamos, en el ejercicio de variable discreta, el promedio era 3. ¿Okay? Supongamos que calculamos el desvío estándar y nos da también que es 3. ¿Okay? Haríamos 3 sobre 3 igual a 1. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Perdón, Si el, ¿lo podría repetir? si el Perdón. coeficiente, el desvío estándar, vamos a suponer que el promedio, ¿no? El promedio es 3. Si el desvío estándar nos llegara a dar, en el supuesto 3, o sea, el mismo valor que el promedio, un número dividido por sí mismo da igual a 1. ¿Okay? Si es 1, si se acerca a 1, se aproxima a 1, lo que nos va a decir el coeficiente de variación es que hay mucha heterogeneidad en la población. ¿Y qué significa que haya mucha heterogeneidad? Que dentro de la población, primero, hay un campo de variabilidad muy grande y que la mayoría toman valores muy distintos entre sí. Y aparte de valores muy distintos entre sí, muy diferentes del promedio. ¿Okay? Entonces quiere decir que si se acerca a 1 o es 1, no está diciendo, o más de 1 a veces, puede pasar, no está diciendo de que esa población es poco confiable para ser estudiada o comparada con otras, y que los valores de la medida de posición central son poco representativos de la propia población. ¿Okay? O sea, sería que nos dan datos que son poco confiables. A eso se referiría el coeficiente de variación. Ahora, si pasa al revés, el coeficiente de variación nos da 0,0111 y el promedio sabemos que es 3, lo que va a pasar es que cuando lo dividamos se va a aproximar a 0. ¿Okay? Cuanto más cerca esté de 0, más homogénea quiere decir que es la población, o sea, más los individuos que son parte de esa población o las unidades que son parte de esa población toman valores muy parecidos al promedio. Entonces quiere decir que las medidas de posición central son muy representativas de esa población. ¿Ok? Para cerrar entonces, en el coeficiente de variación se puede mover entre 0 y 1 normalmente. Si se acerca a 0, decimos que es heterogénea la población y es poco representativa al promedio. ¿Okay? Y si se acerca si se acerca a... No, dije al revés. Si se acerca a 0, es homogéneo y el promedio es representativo. Y si se acerca a 1, es heterogéneo y el promedio es poco representativo, o nada representativo de la población. ¿Ok? Bueno. Cuestiones a Perdón, tener en profesor, cuenta. perdón, Hablamos volviendo. Usted sí, había nombrado mencionado la varianza sí. como para el coeficiente de variación. Había dicho que teníamos que dividir la varianza primero. No. La varianza, escucha bien, ¿eh? La varianza es el promedio de los desvíos elevados al cuadrado. ¿Ok? Y el desvío estándar es la raíz del promedio de los desvíos elevados al cuadrado. ¿Me seguiste? Sí. ¿Ok? Y el desvío estándar, el coeficiente de variación es el desvío estándar dividido el promedio. Igual está todo en el apunte. Esto
Yo estoy usando el apunte para contar por esto. Sí, yo lo tengo acá al lado, pero también. ¿Ok? Bueno. Otra cuestión es a tener en cuenta. Entonces dijimos, tenemos el desvío medio, el desvío estándar, el coeficiente de variación, la varianza y el rango, ¿no? El rango ya sabemos lo que es el valor mínimo y el valor máximo que toma la variable, es entre 0 y 8. Ese sería el rango de valores. Sí, perfecto. Bueno, vamos ahora al Excel. Bueno, le dije otro detalle que quiero que tengan en cuenta. Anoten, si quieren, acuérdense. El desvío medio, ¿no? Y el desvío estándar. Y el rango, desvío medio, desvío estándar. Y el rango, el resultado se expresa en la unidad de medida de la variable. ¿Ok? Esto quiere decir, por ejemplo, en el ejercicio de la variable discreta, que los resultados se van a expresar en habilitaciones, cantidad de habilitaciones en un día hábil. José, ¿podrías repetir, por favor, la El definición? desvío estándar, el desvío Sí. estándar, el desvío medio y el rango, su valor o su resultado se expresa en la unidad de medida de la variable. En el caso, por ejemplo, de la variable discreta de las habilitaciones, sería cantidad de habilitaciones en un día hábil. Esa sería la forma de expresar ese resultado. ¿Okay? Gracias. Y la varianza es un número, no es una unidad de medida. O sea, en el ejercicio no serían habilitaciones, sino que es solamente un número. ¿Ok? ¿Y el Y la coeficiente, profesor? varianza, ¿cómo? ¿Y el coeficiente de variación? Y el coeficiente de variación es un coeficiente que se mueve entre 0 y 1. En sí lo máximo que podemos hacer es pasarlo a porcentaje multiplicándolo por 100. Pero es un coeficiente. ¿Okay? No se expresa en la unidad de medida. O sea que el coeficiente de variación lo único que nos da es el rango de saber si es homogéneo o heterogéneo, nada más. Heterogéneo. ¿Ok? Eso. Y la varianza, vamos a la varianza y ya pasamos al ejercicio. Y la varianza en sí nos sirve, ¿no? Piensen en el concepto. La varianza, recuerden, calcula los desvíos y los eleva al cuadrado, ¿no? Los eleva al cuadrado. Entonces, la varianza, y después promedia todos esos desvíos elevados al cuadrado, hace el promedio. Y acá el concepto que tiene que tener en cuenta es que como hace la diferencia entre cada uno de los valores contra el promedio, si existiera valores que son muy extremos, ¿no? Si son muy extremos, lo que va a pasar es que cuando reste cuando se compare contra el promedio, nos va a dar un número grande, un diferencial grande. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si nos Sí. da un número grande, porque por ejemplo, vamos a suponer que en un día hábil pasó que se hicieron 30 habilitaciones, ¿no? Sabemos que el promedio es 3, y hubo un día excepcional que se hicieron 30 habilitaciones. 30 menos 3 va a hacer que nos quede 27, ¿sí o no? De diferencial. Sí. Bueno, nos queda 27. Si lo elevamos al cuadrado al 27 nos va a dar un número muy grande, ¿sí o no? Sí. Ajá. Ahora, si fueran valores chicos, ¿no? Todos los valores estuvieran cerca del promedio, tomamos cualquiera y me da que un día hábil tuvo 2 habilitaciones, 2 menos 3 me queda 1. 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Cuánto es 1 elevado al cuadrado? 1. 1, nada. O sea, vean lo interesante. Si hay mucha dispersión, ¿no?
si hay mucha dispersión, hay números, valores críticos, ¿no? Que no pueden ser explicados por el promedio, lo que va a pasar es que la varianza va a dar un número muy grande, porque al elevar al cuadrado, los valores críticos se hacen exponenciales y la varianza se hace un número muy grande, por más que después promedie. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, la varianza, que es un número, escuche, porque por ahí siempre el problema más grande es con la varianza. La varianza, como da un resultado que es un número, no es un valor medible o comparable con los que tenemos en la medida de posición central, que están en la unidad de medida, o sea, por ejemplo, en este caso en habilitaciones, sino que te da un número, están elevados al cuadrado. Bueno, puedes elevar al cuadrado las habilitaciones. No existe habilitaciones elevadas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que cuando la varianza da un número muy grande, muy distinto de los valores, de los parámetros que estamos calculando, ejemplo, si todo da 2, 3, 4, 5, y vos calculás la varianza y te da 35, quiere decir que hay algún valor que hace que la haga muy grande. Hay alguna diferencia que al elevarla exponencialmente haga que la varianza se haga muy grande. Entonces, que están muy Profesor, se alejados del promedio. entrecorta. Se entrecorta todo, José. Sí. Y me parece que la lluvia nos está jugando en contra. Sí, sí. Eh, No, estabas explicando que cuando la sí, varianza sí. da muy grande es porque tenemos algún valor, Quiere escuchaste decir ahí, que algún valor que está mal. ¿Puede ser? no que está mal, pero sí. No quizás mal, pero está mal. sino que se dispara mucho de lo que viene dando el resto. Claro, es un valor es un evento extraordinario, digamos. Ah, Claro, un evento poco común que sucede en el rango que viene sucediendo. Pero, ¿me determina cuál es el evento o después lo tengo que buscar? No, después lo tendrías que buscar. ¿Okay? Lo tendrías que buscar. Pero ¿Y en ese caso lo vamos puedo de vuelta. aislar para sacarlo, digamos? ¿O lo tengo que Ah, seguir teniendo ¿no? en cuenta? A ver, vamos, escuchen, ¿eh? A menos que cuando vos chequeás quiénes son esos valores, son el 10 o el 20% de la población. ¿Okay? Ahí ya no, me parece que no sé si lo vas a sacar. Si no, lo que tenés que entender es que es una población. Bueno, es una población que tiene alguna inestabilidad. Hay algo que está fallando. Ok. A ver, un ejemplo, ¿no? Si vos estás en una fábrica y la fábrica que produce un producto en un sistema, en un proceso sistematizado. ¿Okay? Entonces, el resultado final del producto vos lo medís. ¿Okay? Y supongamos que lo medís a través de pesarlo, y tiene que pesar medio kilo el producto final terminado. Y empezás a detectar que tenés productos que cuando están terminados pesan 750 gramos. ¿Okay? Entonces vos cuando hagas la varianza te va a hacer ruido, porque te tiene que dar el promedio 500 gramos, porque es 500 gramos. ¿Okay? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Ahora, si hay un 10%, un 15%, un 20% de esa población que pesa 3/4, en verdad, no es que tenés que sacarlo, sino lo que tenés que chequear es que las máquinas están funcionando mal. ¿Okay? Hay algo que está funcionando mal en el sistema. No es que Claro, funciona como lo alerta. sacamos y listo. No, es una alerta. ¿Okay? Bueno, otro detalle más. El último detalle. Que es por qué tenemos un desvío estándar y por qué tenemos un desvío medio. El desvío medio nos va a servir para poder entender, para poder trabajar con poblaciones que son chicas, que sabemos que tienen cierto grado de homogeneidad en los valores. ¿Okay? Porque recuerden que el desvío medio, ¿no? El desvío en medio no eleva al cuadrado las diferencias. O sea, si hay alguna diferencia muy grande,
ese valor va a quedar repartido con los demás y no se va a notar tanto. ¿Okay? En cambio, el desvío estándar es más preciso a elevarlos al cuadrado, porque si hay algo raro, lo hace exponencial. O sea, el desvío estándar es más confiable que el desvío medio. ¿Ok? Sí, de alguna manera hace como que lo resalta el desvío estándar. Claro, al ser exponencial los desvíos, hace que resalte los grandes. En cambio, Claro. en el promedio no, porque al no elevarlos y dividir, supongamos que, escuchen, que antes de haber, en el ejercicio de los 20 días, antes de ser 20 días, fueran 100 días, ¿ok? Y solamente un solo día, o 2 o 3 días, solo de 8 habilitaciones. Después siempre está entre 2 y 5, ¿ok? Esas 8 habilitaciones, si no lo elevamos al cuadrado, se pierden, ¿ok? Y bueno, sabés que por ahí pasa que cada tanto haces 8 habilitaciones y vos tenés gente preparada para que sean 3 o 4 habilitaciones por día y tenés 3 o 4 días en el que te explota y no estás preparado. Claro, sí, sí se entiende. O sea, va a esos fines, digamos, usar el desvío medio o usar el desvío estándar. O sea, el desvío medio lo usamos en poblaciones que no son muy grandes y que podemos intuir por los valores que vemos de que toma valores bastante homogéneos. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos ahora al ejercicio. Vamos a hacerlo. No, este no es. Acá. Este tiro vamos a hacer el de variable. Acá. Bueno, ¿lo están viendo? Sí, se ve. Sí, ahí se está viendo. Bueno, ahí ya tengo, ya lo tenía armado. Lo que hice fue agregar las columnas, como para que vean que agregamos, en verdad acá, para la medida de dispersión agregamos 4 columnas más, una para calcular el desvío medio y otro, en verdad, para calcular la varianza, que después de ahí sacamos el desvío estándar. ¿Ok? Vamos a... entonces tenemos, acá lo que vamos a hacer es el valor Perdón, que profe. toma el primer valor, que es 0, ¿no? Perdón, profe, Sí. ¿se podrá grabar la clase? A ver. Quedan 5 Recording minutos. in progress. Sí, igual ahí la habilitamos. Bueno. Está el valor, le restamos el promedio, que acá lo tengo, la media que es 3. Mira, con todo lo demás. No, porque me toma valor. Ajá, porque está como... no sé, como vamos a cambiar, vamos a poner signo pesos. Falta poner los signos pesos. Y siempre tiene que tomar la misma. Ahí está.
Bueno, ahí tendríamos los desvíos. Pero en el desvío medio le dije que teníamos que tomar los desvíos en programa y interesa que sea 3, no -2, sino que sea 2. Y -1, no, 1. Hay que sacarle el signo. ¿Ok? Acá tendríamos los desvíos. ¿Ok? El diferencial respecto a ello con los valores de la... Y acá lo que hacemos es multiplicarlo, acuérdense que es en promedio, así que tenemos que multiplicarlo por su frecuencia. Sería esto por la frecuencia simple. ¿Ok? Y lo promediamos, o sea, la sumatoria de todos estos desvíos, ¿no?, por su frecuencia, era 34, lo dividimos por el total de la población, que serían las 20 hábiles. Y mi desvío medio es 1,7, ¿ok? 1,7 registros o habilitaciones por día hábil. Ese sería el desvío medio. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo de los 20 días uno al azar, lo más probable es que sea 3 o que sea 4,7 o 1,3. Pero no puede existir 1,3 o 4,7. Tampoco puede existir 1,7 habilitaciones. Yo lo que tendría que hacer acá es redondear esto y decir que es 2, porque se aproxima a 2 habilitaciones. Entonces, diría que eligiendo al azar un día 20, la mayor probabilidad, o que sea 1 o que sean 5 habilitaciones. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Me siguieron? ¿Puede repetir, por favor, que se entrecortó otra vez? El resultado es 1,7. ¿Ok? 32,20. 1,7 no puede existir 1,7 habilitaciones. O es una habilitación o son 2 habilitaciones. Recuerden que nosotros redondeamos para arriba en estos resultados. Entonces, esas 2 habilitaciones son más o menos con respecto al promedio. Y la forma de explicar ese resultado es decir que si yo tomo al azar un día de los 20, lo más probable es que sea 3 las habilitaciones que se hagan, pero puede haber un desvío de que se haga una habilitación o que sean 5 habilitaciones. ¿Okay? Ahora sí. Y una consulta, ¿por qué cambió, le quitó el signo? Eso no me quedó claro. Acuérdense que dijimos que el desvío medio es el promedio de los desvíos en valores absolutos. Acá tomamos el valor absoluto, no el valor con signo. ¿Okay? Está bien. Sí, sí, ahora sí. ¿Está bien? Gracias, Bueno, profesor. vamos al desvío estándar ahora. En el desvío estándar, para calcular, acuérdense que el desvío estándar era del promedio de los desvíos elevados al cuadrado. Y la varianza era el promedio de los desvíos elevados al cuadrado. O sea que para calcular el desvío estándar, primero calculo la varianza. Y una vez que tengo la varianza, hago la raíz de la varianza para saber el desvío estándar. ¿Ok? Voy a hacerlo, Sí, sí. si lo ven. Entonces vamos a abrir el signo y tengo el valor que es 0, entonces hacemos el diferencial entre el valor y el promedio y
Ahora tenemos que elevar al cuadrado. Profe, perdón, ¿la va a grabar también esta Sí, clase? me está guardando el anterior. Ahora, cuando termine de Word. A ver si yo puedo guardar. Recording in progress. Bueno, ahora elevamos al cuadrado el desvío. Vamos a poner acá el desvío. Ponemos elevado al cuadrado. ¿Ok? Y sabemos que el promedio siempre es como el diferencial es con respecto al promedio, le ponemos el signo peso para que lo repita. ¿Ok? Ahí tenemos el desvío elevado al cuadrado. Estos eran todos los desvíos elevados al cuadrado. Vean que como están elevados al cuadrado, todos quedan positivos, porque el valor exponencial al cuadrado nos soluciona el tema del signo. ¿Ok? Bueno, ahora necesitamos promediar eso, así que necesitamos primero multiplicarlo por su frecuencia. Esto, la frecuencia de cada uno. Bueno, la sumatoria entonces de los desvíos elevados al cuadrado por su frecuencia absoluta simple nos da 88. Para llegar a la varianza con el que es el promedio, así que después de este 88 lo dividimos por los 20 valores que tenemos y nos da que la varianza da 4,4. ¿Ok? La varianza da 4,4. El desvío estándar es la raíz, ¿no? Vean que acá también es la raíz de la varianza y nos da 2,09 o podríamos redondear 2,1. El coeficiente de variación ahí sería este 2,1 del desvío estándar dividido 3, que es el promedio. ¿Okay? Y el rango que acá que no lo tenemos sería entre 0 y 8. ¿Okay? En verdad, 0 y 8. Desvío medio, a ver, nos había dado 1,7. En verdad, si quieren, acá lo podemos redondear esto. Y lo ponemos. Es 2. ¿Okay? Y acá el desvío estándar queda más cercano a 2 que a 3. Muy cercano a 2. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre redondeamos para arriba? ¿Okay? Más cuando una variable es discreta. Acá la variable es discreta, o sea, es 1, 2, 3, pero no puede tomar con números con coma. ¿Okay? Yo siempre, conceptualmente, redondeo hacia arriba para cuidarme de que sobre y no que falte. ¿Okay? Ahora, ese concepto que yo tomo, normalmente es un concepto que lo utilizo porque yo trabajo en el mundo administrativo y de la economía. ¿Okay? Y lo peor que te puede pasar es hacer un cálculo económico y que te quedes corto. ¿Okay? Ahora, supongamos que estos valores fueran una cuestión de salud. ¿Okay? Donde la diferencia de una décima corre de vida o muerte en la persona, me imagino que no vamos a redondear, le tomaremos valores continuos siempre porque necesitamos el mayor nivel de precisión. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. O sea, yo tranquilamente acá diría, ¿no? Por más que da 2,1 el desvío estándar, yo diría como valor lo redondeo en 3. ¿Okay? Pero si yo acá, vean que si yo acá redondeo que es 3, ¿no? Por ejemplo, acá me pone que entonces el coeficiente de variación sería 1. Entonces yo, a ver, vamos de vuelta para acá. Yo acá lo corrijo y pongo que acá sería 3. Igual a 3.
¿Ok? El coeficiente de variación, vean que tira para el lado de heterogéneo, pues va más cerca de 1 que de 0. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo se ven ve. todos? Y eso, Sí, sí. eso debe ser, eso se debe dar, ¿saben por qué situación? Porque, primero porque son pocos los datos. Y hay uno, que es este 8, que es uno solo, que está bastante alejado de 3, ¿ok? Que es el promedio. Miren si jugáramos con esto, miren, por ejemplo, si fuera 0, ¿no? Y este valor, antes de 2 días que sean 6 habilitaciones, pongo que son 3 días que sean las habilitaciones. Vengan, vamos a ver ahora cómo da. ¿Ven? Sigue dando alto. Y si, por ejemplo, lo corriera de acá, ¿no? Y lo pusiera acá, en 2, y digo que ahora son 6, sigue manteniéndose alto. ¿Okay? Quiere decir que acá en este caso, ¿no? Estos valores también 0 y 1 también están perjudicando al promedio. ¿Lo ven? Acá 0, 1 y 8 afectan al resultado del coeficiente de variación. Quiere decir que acá el promedio es representativo entre comillas. ¿Okay? Miren esto, por ejemplo. Entre 0 y 2 habilitaciones tenés el 50%, ¿okay? El 50% de la población. Casi la mayoría está por debajo del promedio, que es 3. Y después tenés que entre 4 habilitaciones y 8 habilitaciones, ¿no? Tenés el 35%. ¿Okay? O sea, el 85%, ¿no? de los días hábiles no toman el valor del promedio, que es 3. ¿Me siguieron todos? Sí, sí. ¿Okay? Entonces ahí explica por qué ese coeficiente de variación es un poco alto. ¿Okay? Bueno, ahí terminaríamos el ejercicio. Vamos a hacerlo ahora. Lo mismo, pero con... Ahí tampoco me convence. No, déjame ahí. Está bien. Vamos a borrarlo para acá un poquito. Ahora sí. Bueno, vamos a calcular lo mismo. Acá tenemos la media y acá tenemos, acuérdense que como es una variable continua y tenemos intervalos, para hacer los cálculos del promedio de los desvíos, no podemos usar los valores de intervalos si no usamos la marca, la clase. ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a hacer esto menos la media.
siempre se repite. Me parece que menos 36 acá no me sirve porque yo tengo que tomar valores absolutos para el desvío medio, así que me quedo con 36 y 16. Y ahora lo multiplicamos por su frecuencia absoluta simple. Okay. Ahora tengo que sumar todo esto, porque es el promedio de los desvíos, ¿no? De los desvíos en valores absolutos. Así que sumamos. Suma. Y para llegar al resultado, ahora, la suma de todos esos desvíos, dividido la cantidad de datos que tenemos, que son los 20. 18,3. Recuerda que acá es una variable continua, así que puede dar 18,8. Acá era el ejercicio sobre la recaudación de los comercios habilitados en un día hábil. ¿Okay? Ya que acá el desvío medio me dice que es 18.800 pesos. ¿Cómo se interpreta esto en el resultado? Que en los 20 días hábiles se recauda en promedio 46.000 pesos. ¿Okay? En un día hábil. Pero si yo elijo uno al azar, existe la posibilidad de que sea 46.000 o no, o más o menos 18.800. ¿Okay? Esto quiere decir 46 menos 18,8. Hay una probabilidad, si no es 46.000 pesos la recaudación, puede ser que sea 27.200 pesos o que sea 46 más 18,8, 64.800. ¿Okay? La recaudación en ese día. O sea, lo resta o lo suma. Más o menos siempre es. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo, pero para sacar el desvío estándar. Recordamos que para sacar el desvío estándar, primero tenemos que sacar la varianza. ¿Ok? Profesor, únicamente en este caso, que es variable continua, ¿es más menos o en el de discreta también? Siempre es más menos. Acordate que en el de discreta eran de promedio 3 habilitaciones, pero podía ser 1 o 5. Ah, está bien. Bueno, ahora lo elevamos al cuadrado. Y ahora lo multiplicamos por su frecuencia absoluta simple. Bueno, ahí tendríamos todos los desvíos, ¿no? Elevados al cuadrado multiplicado por su frecuencia. Y nosotros necesitamos promediar todo esto, así que primero sumamos todos estos desvíos y ahora los promediamos. O sea que la varianza nos da 504. Vean que ya hace ruido la varianza acá. Ya da un número muy grande. ¿Lo ven?
Sí. Vamos a hacer el desvío estándar. Y el desvío estándar sabemos que es la raíz de la varianza. Y me da 22,44, 22.400, casi 22.450 pesos. ¿Ok? Sería. Y el coeficiente de variación sería el desvío estándar dividido el promedio. 48,8. ¿Ok? O sea, acá esta población es más, los valores del promedio son más o menos representados ahí, en el límite. ¿Ok? Esos 46.000 pesos de promedio están ahí, casi que no son muy representativos de lo que está pasando en los 20 días. Y el rango va a ser, el valor mínimo era 7, entre 7 y 94.000. 7 y 94.000. Okay. Acá me lo tomo como fecha. Como terceras. Bien. 7 y 94. Ay, me lo estoy tomando como fecha. ¿Por qué me lo tomo como fecha? A ver ahí. No, me estoy tomando como fecha. Si lo pone con el 7, raya, raya, 94 y listo. Sí, ahí ponemos ahí. Vamos a hacer trampa. Bueno, ahí. Bueno, ahí tenemos resuelto otro ejercicio. ¿Ok? Vamos ahora, yo lo que voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio de la guía, vamos a hacer el 8, que fue el mismo que hicimos hoy a la mañana. ¿Te parece? Vayan a la guía. Ahí, compartir pantalla. Acá. No, acá vamos a descargarla. Acá la tengo abierta ya. ¿Están viendo la guía? Sí, se ve. Sí. Bueno, este es el ejercicio 8, ¿les parece? Dice, en 30 comercios averiguó el total de unidades vendidas del producto P durante la última semana, obteniéndose las siguientes cantidades. Bueno, tenemos acá todos los datos, que son estos. Copiamos, copiar, dice definir la población de la muestra, definir la variable de estudio, ordenar los datos mediante una tabla de frecuencia. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Acá yo ya lo tenía ordenado. Esto, para los que no saben, si yo pego acá los datos, me los toma como un texto. Están los 30 datos, pero están todos juntos como un texto. Si ustedes van a, creo que si no me equivoco, acá datos. Se sigue viendo la guía, profe. Sí, Ahí se ve. ya se lo. Ahí lo tengo. Profesor, esta es una variable discreta. Es una variable discreta, sí. Vamos, datos, pista.
Estoy buscando. Acá. ¿Ven que dice en datos? Texto en columnas. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Profe. Yo, ¿qué pasa? Como esto está ordenado de una. Está ordenado con un criterio, ven que siempre hay un espacio, entonces, y son siempre números, el Excel los reconoce que son números, ¿no? Y un patrón, entonces los puede dividir, los puede separar. ¿Ok? Entonces yo acá lo que digo es que sí que los separa. ¿Ven que aparece el tabulado ahí? Entonces, ¿ven cómo lo separa a todos? Entonces lo que hice acá, que como está acá, es la agarré después, entonces eran los datos tal cual como estaban en el ejercicio, los elijo a todos. Pongo cortar, y pongo acá abajo, y pongo, no, copiar. Más bien. Cortar, copiar. Copiar, y lo que hago ahora en las opciones de pegado es transponer. ¿Okay? Y esto ya ahora no me hace falta. Yo los tengo ahí, ordenados en una sola columna. Y lo otro que puedo hacer es seleccionarlos a todos y inicio acá y pongo ordenar de menor a mayor. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí, ok. Sí, sí. Bueno, yo lo borro. Pero no Sí, me profe. Bueno, siempre chequeemos que tengamos los 30. Acá yo puse ya a contar. Acá están contados los 30. ¿Ok? Vamos acá rapidito una tablita. N mayúscula. F. Bueno, sabemos que son 30, sabemos que los valores van a estar entre 3 y 9. ¿Ok? Ponemos los valores de la variable. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿La variable cuál va a ser? ¿Cómo se llama la variable? ¿Alguien me puede decir? La variable discreta. La variable es discreta, pero ¿cómo se llama la variable? ¿Qué es la variable acá? Productos. Venta de productos P. ¿Ok? Cantidades de productos P. ¿Ok? Vendidas. Esa es la variable. La que si quieren la ponemos. Es igual, o 2 puntos, cantidad vendida de productos, de comillas, ¿no? P. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Sí. Y N acá, ¿quiénes son los datos? ¿Quiénes son las unidades observadas acá? Los días. Días. Los comercios. Los comercios. Los comercios. Los comercios son las unidades estadísticas acá. ¿Ok? ¿Me siguieron? Y después hacemos lo que hacemos siempre. Tabulamos con colores. Acá tenemos dos comercios que vendieron 3 productos en una semana. Acá tenemos 3. Acá tenemos 2.
5. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Cuatro. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 5. Y 4, 9. Chequeamos que esto esté bien, o sea que haya 30 comercios, que son los que fueron observados. ¿Ok? Y tenemos los 30. ¿Está bien? Sí, vamos, querido. Sí, profe, vamos bien. Bueno, sabemos. En el ejercicio preguntaba la población, preguntaba definir la población. El tamaño de la muestra. Lo que podemos definir que la población es los comercios que venden productos P. En verdad sería un universo, ¿no? Porque no creo que haya comercios que vendan un solo producto y nada más. O sea, son los comercios que venden, es el universo de los comercios que venden el producto P. Y la muestra es 30. ¿Okay? Entonces la muestra es 30. Definir la variable de estudio. La variable de estudio dijimos que es la cantidad de productos vendidos en una semana y es una variable cuantitativa discreta. ¿Okay? Sigamos. Bueno, acá hacemos la tabla, la frecuencia acumulada, absoluta. Le chequemos que el control de que sabemos que lo estamos haciendo bien. Hacemos ahora la frecuencia relativa, que dijimos que es la absoluta pero promediada, sobre los 30. Sabemos que 30 siempre se va a repetir. Multiplicamos por 100 para que esté en porcentajes. Ahí lo tenemos. ¿Okay? Y la acumulada. Y ahí chequeamos que lo tenemos, ¿no? Que tenemos el 100%, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y por último, nos pide elegir la quinta fila de la tabla y analizar el significado de cada una de las frecuencias. ¿Okay? La quinta fila. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, que nos piden explicar toda esta fila. ¿Ok? Vamos a poner acá. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que es cuando en una semana venden 7 productos, ¿no? De productos P, ¿no? Y que son 4 comercios.
¿Ok? En esa semana. Lo que venden 7 productos. O sea, en una semana, 4 comercios venden 7 productos. P. Venden 7 productos P. En una semana, 4 comercios venden 7 productos P de un total de 30 comercios. Ahí ya estaría explicando, digamos, las primeras 2 filas, las 2 primeras columnas. Después diría que en la semana 21 comercios vendieron como máximo 7 productos P. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí, profe. Sí, profe. Coma. Sí, sí. Y coma. El 13,33% de los comercios venden 7 productos P. 7 productos P en una semana. Y el 70% de los comercios venden como máximo 7 productos P en la semana. Punto. ¿Me siguieron? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Entendieron lo que dice? Acá lo que hay que tener claro para poder contestar una pregunta de este tipo es entender cuál es la variable y cuáles son los datos. O sea, que la variable es la cantidad de vendida de productos P y que los datos son los comercios, la cantidad de comercios. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿y por qué tomó en una semana siempre? porque el enunciado dice que era en una semana. Perfecto. ¿Ok? Acuérdense que si nosotros miramos la tabla de manera descendente, digo ascendente porque está subiendo el valor, ¿sí? Y lo voy a tomar como máximo. Y siempre vamos a hablar del máximo. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el máximo? ¿Cuántos comercios vendieron como máximo 5 productos en una semana? Yo de manera ascendente tendría que contar así y me voy hasta acá. 10 comercios. ¿Ok? Y en porcentajes, como máximo 5 productos en una semana vendieron el 33,33% de los comercios. ¿Okay? Esto es para cuando es máximo, cuando hablo del máximo. Ahora, si yo te diría al revés, ¿qué porcentaje de comercios vendió como mínimo 7? Tendría que hacerlo ascendente, o sea, al revés. Sería de acá, todos estos que están acá, y tendría que descontar, porque yo tengo acá 13,33, 16,67 y 13,33. O sea, el 30% de los comercios, no más, el 40 y el 43,4% de los comercios venden como mínimo 7 productos en una semana. ¿Qué hago? Sumo todo esto que está acá. 43,3, ¿ven? Acá la suma.
Entonces, si hablo de máximo, cuento para este lado. Y si hablo de mínimo, cuento para al revés. ¿Ok? Profe, consulta, entonces todos los locales venden el 9 productos, Todos no. porque dice, porque es la frecuencia acumulada, lo leí mal. No te confundas. 9, escucha bien, voy a hacerlo con 9. 9 productos en una semana solo venden 4 comercios de los 30. ¿Ok? Y acá lo que te estoy diciendo es que como máximo 9 productos en una semana lo venden los 30, como máximo. ¿Ok? Pueden vender 3, pueden vender 4, pero como máximo 9. ¿Ok? Si yo te diera, Perfecto, ahora, si yo te hago la trampa y yo te digo que en verdad, decime como mínimo, que vendan 9 productos en una semana, la respuesta sería el 13,33%. No como máximo. Si como máximo el 100%, pero si como mínimo el 13,33%. ¿Ok? Profe, cuando se corta, entramos con el mismo link. Sí, igual estamos ahí en el límite, ya estamos terminando. Y si se corta, si entra, no, pues se termina el link, les mando un link nuevo. ¿Ok? Bueno, ahora nos faltaría graficar. Vamos a insertar. El ejercicio nos pedía graficar la frecuencia absoluta simple y acumulada. A ver si llegamos. Insertar. Vamos a gráfico. Vamos acá. Ahí ya tenemos la opción. Seleccionamos datos. Los datos van a ser la simple primero. Vamos a hacer la simple. Vamos a hacer todos estos datos que están acá, ordenados. Y los valores en los que los tienen que ordenar son estos que están acá. Son los valores de la variable. ¿Ok? Acá nos faltaría poner los títulos. Vamos primero acá. Abajo, en las abscisas tenemos cantidad